Buenas noches, mi nombre es Karina Fabiani Aranda y mi ensayo es acerca del libro de Nahum, específicamente hablando más, el título de mi ensayo es Arrepentimiento o Remordimiento. Vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca del libro. El nombre de Nahum significa consolador. Fue contemporáneo de los profetas Jeremías, Habacuc y Sofonías, y la Biblia no nos da más datos acerca del profeta Nahum. El libro de Nahum se divide en dos partes principales. La primera parte nos presenta a Dios como el juez soberano y su carácter benevolente y misericordioso. Y la segunda parte es donde profetiza la destrucción de la ciudad de Nínive y el juicio sobre la ciudad malvada. Ahora, con esta ciudad tuvieron que ver dos profetas, Jonás y Nahum. Y entre estos dos profetas hubo un intervalo aproximado de 150 años. Jonás fue el primero que llevó un mensaje de misericordia a la ciudad de Nínive, de advertencia y misericordia, mientras que Nahum llevó el segundo mensaje, pero fue un mensaje de juicio. Ambos profetas nos muestran claramente cómo Dios trata a las naciones y a las personas, primero prolongando su gracia y misericordia, pero si no hay un cambio verdadero de corazón del pueblo o en las personas, entonces el castigo es inminente hacia el pecado perseverante. Nahum, el libro de Nahum nos describe y profetiza la inminente desaparición del imperio neoasirio y la destrucción de Nínive, su capital. Como dije más antes, el libro de Nahum nos va a describir los atributos del carácter de Dios, su obra y poderío, y también nos muestra acerca del juicio de Dios sobre Asiria, la liberación de Judá, la sentencia y la ruina de Nínive por su fracaso moral, y finaliza con la amonestación de Tebas y la agobiada y abrumadora situación de Nínive. Y aquí yo puedo poner y la ruina de Nínive por su fracaso moral, que tiene mucho que ver con el título que vamos a ver a continuación. Pero, ¿cómo era la ciudad de Nínive? Tenemos que ver cómo era esta ciudad. Y Nahum la describe, ¿no? Y en Nahum 3:1 dice, ay de la ciudad que derrama sangre, está totalmente de engaño y robo, nunca se queda sin presas. La historia describe que para Nínive la guerra, el derramamiento de sangre y la crueldad eran los pasatiempos o los hobbies favoritos de sus gobernantes. Y debido a que era tan perversa, Dios primero envió al profeta Jonás a Nínive con el mensaje de advertencia y de destrucción, pero con la intención de que ellos cambiaran sus caminos. Pero si ellos se arrepentían, entonces no sucedería la destrucción ni el castigo. Y yo he buscado un versículo que está en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que esta Biblia lo ha traducido mucho mejor esta palabra. En Jonás 3:5 encontramos lo que dice lo siguiente. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron en tela áspera en señal de remordimiento. El remordimiento oportuno de los ninivitas por motivo de la predicación de Jonás salvó a la ciudad de la destrucción repentina a manos de Dios y por un momento, y este momento podía haber sido unos 2, 3 años, tal vez solo un año, tal vez 10 años, y por un momento la ciudad dejó su idolatría, violencia y arrogancia. También en este versículo nos describe que ellos tenían conocimiento de quién era Jehová y sabían cómo podían acercar y obtener su misericordia. Pero también, como acabamos de leer en Nahum, nos llama la atención que poco después los habitantes de esta gran ciudad
habían reincidido y volvieron a su pecado y a su mal proceder. Por la historia se sabe que durante los reinados de los reyes Sargón, Sennacherib, Asaradón y Asurbanipal, Nínive alcanzó la cumbre de su iniquidad y de sus hechos sanguinarios. Y es sorprendente saber que aún con toda su crueldad, Nínive era extraordinariamente religiosa. Tenía un panteón entero de dioses, que estos dioses habían sido traídos desde Babilonia, y sus sacerdotes, que se supone que deberían llevar al pueblo a, a- a- a vivir en una moralidad. Estos sacerdotes no se oponían de ninguna manera a la guerra. Para ellos el guerrear era el negocio de la nación. Los sacerdotes eran incesantes fomentadores de la guerra, porque ellos, sustentados principalmente por los despojos de la conquista, por los botines, esta injusticia, crueldad y explotación llevó a la ira profunda de Dios. El juez de toda la tierra no permanecería indiferente, y él no permitirá que la maldad persista para siempre. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado la oportunidad a Nínive a través de su profeta Jonás. Y esta historia de Nínive nos enseña lo importante que es comprender, que nosotros hoy en día podamos comprender la diferencia tan grande que hay entre el remordimiento y el arrepentimiento. Porque el pueblo de Nínive tuvo remordimiento cuando Jonás les entregó el mensaje de Dios, como lo leímos hace instante. Y yo quiero que podamos ver un poco acerca de la diferencia que hay entre las palabras arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento está dentro del arrepentimiento, pero no es todo. La palabra arrepentimiento significa en hebreo sentir, pesar, estar triste, consolarse, arrepentirse, volverse, retornar, cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar de dirección, sentir remordimiento, convertirse. Como un término teológico, es el acto de abandonar el pecado, aceptar el gratuito don de Dios de la salvación e iniciar el compañerismo con Dios. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. En cambio, la palabra remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción y que no debimos haber cometido y nos apesadumbra, pero no hay cambio de actitud ni un cambio de mentalidad. Y luego que termina este reproche interior, vuelve a su misma forma de pensar y actitud. Y esto es lo que había pasado con los ninivitas. Ellos sintieron remordimiento cuando Jonás les predicó, pero luego de un tiempo ellos volvieron a sus mismas costumbres, a sus mismos hábitos, a su misma forma y a su mismo corazón malvado y vil. Ellos nunca cambiaron ni se transformaron para ir en pos de Jehová, como lo describen aún. La brutalidad humana es un grave insulto para la justicia de Dios. Tales casos claman que se lleve a efecto la venganza de Dios, porque Asiria había dañado a muchos pueblos y había sido cruel con demasiados pueblos. Asiria era una nación poderosa que se enorgullecía de su violencia al glorificar la crueldad de sus soldados y reyes, y tal actitud es una abominación. Y Nahum declaró que Dios juzgaría su capital, Nínive, una ciudad sangrienta. La profecía de Nahum se cumplió al pie de la letra en el año 612 antes de Cristo. La caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había profetizado, y así lo describen Nahum y Sofonías. En Nahum 12:13 leemos: Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En Sofonías 2:13-15 se lee: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal, como un desierto.
Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Y a través de la historia también sabemos que las tropas babilonias de Nabopolassar, junto a otras fuerzas medas que se les habían unido en su marcha hacia Siria, sitiaron la ciudad de Nínive. El asedio había durado 3 meses hasta que en el mes de julio o agosto consiguieron romper las defensas de la ciudad y la saquearon, tal como ellos habían hecho a otras ciudades. El rey asirio Sin-Sarruis-Kun murió en esta batalla y los vencedores se llevaron el gran botín. Además, Nabopolassar utilizaría Nínive desde entonces como base de operaciones contra lo que aún quedaba del imperio asirio. Y como podemos ver, nadie puede burlarse de Dios. En conclusión, Jonás y Nahum y Sofonías son los únicos libros bíblicos que nos cuentan esta historia y el final. Es importante que hoy nosotros podamos aprender esta lección de esta ciudad de Nínive y lo importante que es comprender el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Dios tenía una compasión tan grande con esta ciudad que él decía que ellos no podían diferenciar entre su brazo izquierdo ni derecho y por esa causa él les había dado la oportunidad. Pero ellos no entendieron lo que significaba el cambiar de corazón. Es valioso que tanto Jonás como Nahum nos describen esta historia. Y esta historia también está verificada en la historia de nuestro mundo. Exploran el tema de un poderoso enemigo, Asiria, de gran magnitud, y el destino de estos enemigos. Ambos nos aseveran la soberanía de Dios ante un enemigo del carácter de Nínive, soberbio y altivo, vil y cruel y religioso, símbolo de todo lo que se levanta en oposición a Dios. Nínive nunca cambió su forma de pensar, ni cambió su corazón, y no aceptó al Dios soberano como su Dios, y fue tras su vieja manera de vivir y actuar, y tras sus dioses. Dios gobierna la historia de todos los pueblos y Él es un Dios justo. Así como lo dice en Salmos 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y este versículo nos describe lo que hizo con la ciudad de Nínive. Fue misericordioso y clemente al principio. Fue lento para con su ira. Fue grande en misericordia, pero la ciudad de Nínive no entendió. Y hoy nosotros tenemos que entender, porque nadie puede burlarse de Dios creyendo que podemos pecar, abusando de su misericordia y compasión. Nuestro cambio de actitud debe ser genuino y la transformación de nuestro corazón. El libro de Nahum nos plantea el desafío de caminar sabiendo y entendiendo que vivir en pecado, orgullo y vileza acarrearán el justo juicio de Dios y que el pecado nunca triunfa. Por eso también hoy Jesús sigue con el mensaje que Dios nos trajo. En Marcos 1:14 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jesús cuando llegó a esta tierra nos trajo el mismo mensaje, arrepentíos y convertíos. Y ese es el llamado que Dios nos hace a través de esta historia de Nínive. O aceptas la gracia de Dios y te arrepientes. O si no quieres aceptar su gracia y no quieres cambiar tu vida, tendrás que atenerte a las consecuencias, que será la ira de Dios y su justo juicio. Creo que esta historia es tremenda
Y hoy, después de leer estos libros, yo aún tengo que leer un poco más. Ahora entiendo más por qué Jonás estaba tan enojado al principio con Dios, porque esta ciudad era tremenda. Pero Dios, en su carácter benevolente, tenía que darles la oportunidad a esta ciudad. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Dios los bendiga mucho.